Cierra los ojos. Respira. Ahora piensa, ¿qué es real? ¿La silla donde estás sentado? ¿El sonido de mi voz? ¿O solo son señales eléctricas que tu cerebro interpreta? Imagina que todo lo que llamas mundo es un sueño increíblemente detallado. Un sueño que compartimos, pero un sueño al fin. Esto no es ciencia ficción. Es la premisa radical que un filósofo alemán del siglo XIX dejó escrita en un libro que podría cambiar tu vida. Arthur Schopenhauer no era un optimista, pero en su pesimismo encontró verdades que hoy, en nuestra era de inteligencia artificial, crisis existencial y adicción digital, resuenan como nunca. Prepárate, porque durante este vídeo no solo hablaremos de filosofía. Te invitamos a un experimento. Cuestionar cada hábito, cada deseo, cada certeza que das por sentada. ¿Estás listo para ver detrás del telón? Schopenhauer dividió la realidad en dos actos. El primero, la representación. Todo lo que ves, tocas y experimentas no es el mundo en sí, sino tu versión filtrada por sentidos imperfectos y un cerebro que edita sin piedad. Tu celular es el ejemplo perfecto. Esa pantalla brillante que sostienes ahora mismo no es más que ondas de luz interpretadas por tus ojos, convertidas en señales neuronales, reconstruidas por tu mente. ¿Y si te dijera que el azul que ves no existe fuera de tu cabeza? Pero hay un segundo acto, más oscuro. Detrás del escenario de la representación, Schopenhauer descubrió a la voluntad, una fuerza ciega, irracional, que nos usa como marionetas. No es tu voluntad, es la voluntad, con mayúscula. El deseo que hace latir tu corazón antes de que pienses, que te empuja a reproducirte, a dominar, a acumular, incluso contra tu propia felicidad. Piensa en la última vez que compraste algo que no necesitabas, o que revisaste tu teléfono por 10ª vez en una hora. ¿Eras tú o era la voluntad disfrazada de libre albedrío? El genio de Schopenhauer fue entender que la voluntad nunca se satisface. Es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sed tienes. Hoy lo vemos en el consumismo, en la obsesión por el éxito, en las redes sociales diseñadas para mantenerte en un ciclo de deseo-frustración. Pero hay esperanza, porque reconocer el juego es el primer paso para dejar de ser un peón. Schopenhauer murió en 1860, pero si viviera hoy, reconocería su teoría en cada rincón de nuestra sociedad. El capitalismo tardío es la máquina perfecta para la voluntad. Publicidad que crea necesidades inexistentes, apps que monetizan tu atención, cursos de superación personal que te hacen sentir insuficiente. Todo alimenta el ciclo. Desear, obtener, decepcionarse, desear de nuevo. Y luego está el gran engaño de nuestra era, la ilusión de libertad. ¿De verdad elegiste trabajar 60 horas a la semana? ¿O la voluntad te convenció de que ser productivo es sinónimo de valía humana? Las estadísticas no mienten. Nunca hemos tenido más comodidades, ni más depresión, nunca más conexión digital, ni más soledad. Schopenhauer lo llamó el dolor de existir. Nosotros lo hemos empaquetado como burnout y ansiedad generalizada. Pero hay un lado aún más siniestro. La voluntad no solo te manipula a ti, manipula a la sociedad entera. Las guerras por recursos, la destrucción ambiental, las desigualdades brutales. Todo surge de esa misma fuerza. Querer más, expandirse, dominar. ¿Suena pesimista? Schopenhauer lo era. Pero su diagnóstico preciso es el primer paso hacia la cura. En su obra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer describe la voluntad como un impulso ciego e insaciable que nos condena a un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Cada vez que satisfacemos un deseo, surge otro, perpetuando un estado de insatisfacción constante. Este ciclo se manifiesta claramente en la sociedad moderna. La publicidad crea necesidades artificiales. Las redes sociales fomentan la comparación constante y la búsqueda de validación. Y la cultura del trabajo glorifica la productividad a expensas del bienestar personal. Todo esto alimenta la voluntad, manteniéndonos atrapados en un estado de deseo perpetuo. Además, Schopenhauer argumenta que la felicidad es simplemente la ausencia de dolor y que el aburrimiento es una forma de sufrimiento que surge cuando no hay deseos que nos impulsen. En la sociedad actual, esto se traduce en una constante búsqueda de estímulos y entretenimiento para evitar enfrentarnos al vacío existencial.
La solución que propone Schopenhauer no es optimista, pero sí liberadora. Renunciar a la voluntad. Esto implica dejar de perseguir deseos insaciables y encontrar paz en la contemplación estética y la compasión hacia los demás. El arte, según él, ofrece una vía de escape temporal del sufrimiento, al permitirnos experimentar el mundo sin el filtro de nuestros deseos. En última instancia, reconocer la influencia de la voluntad en nuestra vida cotidiana es el primer paso para liberarnos de su dominio. Al hacerlo, podemos comenzar a vivir de manera más consciente y compasiva, alejándonos del ciclo interminable de deseo y sufrimiento que caracteriza a la sociedad moderna. Hay 3 caminos para escapar de la tiranía de la voluntad, y curiosamente, los sabios orientales ya los conocían milenios antes que Schopenhauer. Primero, el arte. No hablamos de museos o talento, hablamos de esos momentos en los que el tiempo desaparece. Cuando pintas, escribes o incluso reparas algo con tus manos y dejas de ser un esclavo del deseo para convertirte en un testigo puro. Schopenhauer creía que en esos instantes nos acercamos a la verdadera libertad. En su obra, Schopenhauer sostiene que la contemplación estética nos permite trascender la experiencia del deseo y alcanzar un estado de satisfacción inmóvil, un momento de paz y serenidad libre de las exigencias de la voluntad. El arte, en este sentido, es un escape temporal del ciclo de sufrimiento y una experiencia de liberación. Segundo, la compasión. Cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, rompes el hechizo del egoísmo que la voluntad impone. En un mundo que premia la competencia, elegir cooperar es un acto revolucionario. Schopenhauer argumenta que la compasión implica reconocer el sufrimiento común de todos los seres vivos. La compasión es la única base verdadera de la moral, ya que implica la negación del egoísmo y el reconocimiento de la unidad de la existencia. Tercero, la negación. No en el sentido religioso, sino en aprender a decir basta, desconectarte, observar tus deseos sin obedecerlos, como cuando resistes la urgencia de revisar tu teléfono y, en vez de eso, respiras profundamente y miras el cielo. Schopenhauer propone la negación de la voluntad de vivir como camino hacia la liberación. Esta negación no consiste en un suicidio físico, sino en una renuncia al deseo, en una ascesis, una vida de abstinencia, y renuncia a los deseos y a la búsqueda de la satisfacción. La ascesis es un camino de autodisciplina y autocontrol que busca la liberación del ciclo de sufrimiento a través de la eliminación del deseo. Esto no es autoayuda barata, es filosofía práctica, pequeños actos de rebelión contra un sistema que quiere que nunca estés satisfecho. Schopenhauer, influido por las filosofías orientales, sugiere que la superación de la voluntad de vivir y la destrucción del ego conducen a un estado cercano al nirvana budista. El arte representa un consuelo ante el sufrimiento de la conciencia individual, liberando del tiempo y de la voluntad de vivir. En resumen, la filosofía de Schopenhauer ofrece una perspectiva sobre cómo escapar del ciclo de deseo y sufrimiento a través del arte, la compasión y la negación de la voluntad. Estos caminos, aunque desafiantes, ofrecen una vía hacia la liberación y la paz interior. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, pasaba sus días escribiendo sobre el sufrimiento humano, la voluntad ciega que nos arrastra y la ilusión de los deseos. Mientras él se sumergía en esas reflexiones sombrías, a sus pies reposaba Atma, su caniche, durmiendo plácidamente. El perro no se preguntaba por el sentido de la vida, no anhelaba ser más de lo que era, no se torturaba por metas inalcanzables, simplemente era. Schopenhauer admiraba esa quietud. En su obra, La voluntad, Wille, es una fuerza insaciable que nos condena a desear, sufrir y desear de nuevo. El ser humano, atrapado en este ciclo, cree que la próxima posesión, el próximo logro, le traerá paz, pero la paz nunca llega. Mientras tanto, Atma, sin leer una sola página de filosofía, ya vivía lo que el filósofo intentaba descifrar: la rendición ante lo inevitable. Cada vez que compramos algo impulsivamente, cuando nos comparamos con otros, cuando perseguimos un ideal imposible, la voluntad nos gobierna. No es malo desear, pero olvidamos que el deseo es un amo tiránico. Schopenhauer lo sabía. No podemos vencer la voluntad,
porque incluso la rebelión contra ella es otro deseo. La única salida es el reconocimiento, la observación fría de sus mecanismos. Atma no se rebelaba, no negaba su naturaleza. ¿Acaso un perro puede dejar de ser perro? Pero tampoco se perdía en ella. Dormitaba, vivía el presente, sin angustia por el futuro ni culpa por el pasado. En un mundo que nos exige más productividad, más éxito, más consumo, detenerse es un acto revolucionario. No se trata de resignación, sino de lucidez. Reconocer el deseo sin obedecerlo. ¿Realmente necesitas eso que anhelas? ¿O es la voluntad hablando por ti? Aprender de los animales. Atma no leía a Kant, pero entendía instintivamente algo que nosotros olvidamos. La vida no es un problema por resolver, sino una experiencia por vivir. Practicar el no hacer. No siempre hay que correr. A veces, sentarse y respirar, como el caniche a los pies del filósofo, es la mayor sabiduría. Schopenhauer terminó sus días en Frankfurt, acompañado solo por Atma. Dicen que, en sus últimos años, su pesimismo se matizó con una extraña serenidad. Quizás había aprendido la lección final. La felicidad no está en escapar de la voluntad, sino en verla pasar como nubes en el cielo, sin aferrarse a ellas. La próxima vez que la ansiedad llame a tu puerta, recuerda a Atma. No hace falta huir. Puedes quedarte quieto. Puedes, como él, dejar de ladrar al viento. ¿Te identificas? ¿Has sentido esa lucha entre el deseo y la quietud? Comenta. La filosofía no son solo ideas viejas en libros polvorientos. Es algo que vivimos cada día. Y si tienes un perro, dale un abrazo. Probablemente entienda esto mejor que nosotros.